Supongo que todos nosotros hemos experimentado la sed. No es necesario que yo explique lo que eso significa. Cuando nuestro cuerpo tiene necesidad de líquido, de agua, a veces es un problema físico, otras veces es quizá incluso psicológico, el deseo, la necesidad de beber. El Evangelio nos describe en esas últimas horas de nuestro Señor Jesús en la cruz algo que parece muy trivial y que fácilmente puede pasar desapercibido. El que Jesús tuviera sed en ese momento concreto no es ninguna sorpresa. Desde que fue arrestado ha pasado una experiencia terrible de dolor, de dificultades, malos tratos, humillaciones, golpes, etcétera. Y en ese mismo instante, estando ya clavado en la cruz, el que pudiera decir tengo sed, no nos sorprende. Pero lo que sí tenemos que mirar es que, como decíamos en otra ocasión, esto que tenemos delante de nosotros no es únicamente narrativo de una descripción de acontecimientos, sino que es significativo, tiene una razón de ser. Y yo quisiera que nos centráramos en esta idea de la sed de nuestro Señor Jesús. Si os dais cuenta, en estos dos versículos, 28 y 29, hay una posición adecuada que se nos describe o una razón por la cual el Señor nos dice que tiene sed. Después de que Él se ha dado cuenta de que todas las cosas ya están consumadas, nos dice, cuando ya estaba todo acabado, es cuando entonces nuestro Señor Jesús dice, delante de todos aquellos que estaban ante la cruz, tengo sed. Y aclara también nuestro Evangelio que lo dice para que pudiera cumplirse la Escritura. Así que no es antes, sino después de la consumación de las cosas y para cumplimiento de lo que la Escritura está diciendo, que nuestro Señor Jesucristo clama en esta ocasión de las diferentes frases o palabras que trae en la cruz la sed. Vamos a hacernos varias preguntas. ¿Cómo fue la sed de Cristo en la cruz? ¿Y cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo tuviera sed? Nos dice en algunos lugares, también el Evangelio, que nuestro Señor Jesús es la fuente de agua de vida. Es decir, de Él mana la vida y Él es como una fuente de agua. Pero en este instante, ahora que nosotros estamos fijándonos en Él, en la cruz, nuestro Señor Jesús dice tiene sed. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que le ha llevado al el que es la fuente de agua de vida a tener sed? Si miráis el Evangelio según Marcos, capítulo 15, en el versículo 23, nos dice que en cierto momento alguien le ofrece a beber y nuestro Señor Jesús la rechaza. Si realmente nuestro Señor Jesús en la cruz tiene sed, ¿por qué el Evangelio de Marcos nos dice que rechaza el agua que le ofrecen? La explicación está en que las cosas no han sido consumadas y que no está hablando de la sed de nuestro Señor Jesucristo únicamente de una sed física, sino que va más allá. En el Salmo 22, que hay varias referencias en este pasaje, y que ya ha sido leído anteriormente, en el versículo 1
nos está diciendo algo importante y extraordinario, y todo el Salmo tiene que ver con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Es un salmo mesiánico. Si tenéis delante de vosotros el Salmo 22, versículo 1, empieza de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, que vosotros sabéis, otros evangelios, el Evangelio de Mateo nos lo dice: Elí, Elí, lama sabactani. Cuando nuestro Señor está clamando de esta manera, repitiendo lo que está diciendo el Salmo 22, no es únicamente que nuestro Señor sintiera una sed en su estómago, en su garganta, sino que está expresando una sed mucho más grande y extraordinaria. Es la sed acerca de su propio Padre. La Escritura, como hemos leído, está profetizando que nuestro Señor Jesucristo iba a tener sed. Y que esa sed del momento que nos dice aquí estos versículos está hablando de una sed mucho más profunda y más extraordinaria. No es que Cristo, nos dice aquí, se está esforzando en cumplir detalles de las Escrituras, sino que las Escrituras nos dicen que el siervo sufriente debería de tener sed. Está teniendo sed espiritual. Nuestro Señor Jesús, que es la fuente de agua de vida, que Él es aquel en el cual todos podríamos beber, se ha despojado de tal manera de toda su gloria y majestad, que lo primero que tiene necesidad Jesús es del Padre. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Así que tenéis aquí la clave para que podáis entender cómo es posible que el autor de vida tenga sed en este momento. Y es que lo ha dejado todo, pero aún así siente la falta de la presencia del Padre y de su favor. La sed, por tanto, de este versículo 28, de esas palabras del Señor Jesús en la cruz, están significando algo extraordinario que tiene que ver contigo. En primer lugar, o en nuestro segundo punto, para los que tenéis la hojita y la estáis siguiendo, lo que está diciendo aquí es que está consumando la voluntad del Padre. La palabra consumar, que luego se repite también en el versículo 30, habla de acabar, de completar todas las cosas. A lo largo del Evangelio lo habéis podido leer en más de una ocasión cuando nuestro Señor Jesús dice: la hora ha llegado. Hay un plan. Y cada parte de ese plan tiene su momento concreto. Así que el Señor Jesús va diciendo: ahora es el momento, la hora se ha alcanzado, seguimos a la siguiente etapa. A lo largo del Evangelio, capítulo 4, por ejemplo, y en otros lugares nos dice que está cumpliendo la voluntad del Padre. Es decir, en la eternidad, nuestro Señor Jesucristo ha recibido instrucciones. Y en el tiempo que está aquí en la tierra, va siguiendo cada una de las partes o de las instrucciones que el Señor le ha dado, entre ellas poder recoger al pueblo que está perdido. Así que la hora se va cumpliendo, la voluntad del Padre se va alcanzando, por tanto todo se va consumando. Pero fijaros cómo nos lo dice la Escritura de una manera especial. Capítulo 18... versículo 11. Está respondiendo a Pedro, que ha sacado su espada, y le dice, 18:11, mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado no la he de beber? La voluntad del Padre, dice nuestro Señor Jesús, está expresada
ilustrada por una copa. Y es una copa que nuestro Señor Jesucristo debe de beber. Así que dice, la hora se está cumpliendo, la voluntad del Padre se tiene que alcanzar en mí, lo que yo estoy haciendo. En el último momento le dice a los discípulos, no he de beber yo la copa que mi Padre ha dado. ¿Recordáis la oración de nuestro Señor Jesús cuando estaba orando y en gran agonía clama, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya? Cuando nosotros miramos en todo lo que es la Escritura, nos dice que esa copa es una copa de ira por causa de los pecados de los hombres y de las mujeres. Es decir, Dios está airado y dice que la copa de la ira de Dios está rebosando. Pero en el plan sublime del Padre ha decidido que el Hijo, el Mesías, el Cristo, beba por completo la copa del Padre. Así que ahora que se está consumando la voluntad, se está completando todo lo que el Padre ha demandado, se está expresando en una copa que nuestro Señor Jesucristo tiene que beber. Lo extraordinario que nos está diciendo Jeremías, los Salmos, es esto. La sed de Cristo que está teniendo en la cruz vino por beber la copa de ira del Padre. Cuando tú estés viendo o sintiendo nuestro Señor Jesús en ese momento diciendo, tengo sed, lo que ha ocurrido en realidad es que se ha bebido la ira de Dios y está consumando el plan de Dios. La copa o la esponja que le acercan a los labios no está para quitarle la sed, sino para aumentarla. ¿No os ha ocurrido algunas veces que habéis tenido sed en medio del mar y si os habéis atrevido en vuestra ignorancia a beber ese agua salada, no ha producido en vosotros más sed? Lo que nos está diciendo aquí el Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo bebió de la copa que el Padre le dio y que era necesaria beberla hasta la última gota. Y aquello no le calmó ni le sació, sino que produjo en él sed. La sed de Dios viene por beber la ira que correspondía con todos nosotros. Vayamos un tercer paso. Nos dice, por ejemplo, en el profeta Isaías, que el ser humano es una criatura que constantemente tiene sed. Estamos sedientos, tenemos necesidad. Fijaros cómo lo dice Jeremías. Si vais al libro de Jeremías, capítulo 2, esta es la locura del ser humano en la situación que se encuentra por la corrupción de su pecado. En el capítulo 2, versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fijaros la manera tan expresiva que nos dice el profeta Jeremías en el conflicto que el pueblo de Dios pecador y el ser humano en general tiene. Tuvimos cada uno de nosotros una tremenda sed espiritual. Y esta sed viene porque nos hemos alejado de Dios. En ti, seas quien seas, ha habido o hay un conflicto. Y este conflicto, esta necesidad, viene porque
dice el profeta, te alejaste de Él, que es la fuente de agua de vida, y se te ha ocurrido en tu locura buscar agua en cisternas rotas que no retienen agua. Así que lo que te está describiendo como ser humano, y este es el ser humano en su pecado, es que tu pecado, tu deseo, tus pasiones internas, lo que producen en ti es una sed que no puede ser saciada. Este es el sentido del ser humano en su propio pecado. Cuanto más pecas, más inquietud, desasosiego, afanes, luchas internas tienes en tu corazón. Y no encuentras dónde lo puedes saciar porque estás buscando en lugares donde no hay agua. Y te has alejado de aquel que la tiene. Mientras estás buscando cisternas, estás ignorando a nuestro Dios.